En Malaquías capítulo 2, verso 17, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías está antes de San Mateo, allí. Después de Malaquías hubo 400 años, más o menos 400 años de silencio, donde no hubo profeta, por eso se cuenta a Juan el Bautizador, Juan el Bautista llamado, el último profeta, el último y gran profeta enviado por Dios. Malaquías capítulo 2, verso 17, dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y en el capítulo 3, verso 14, leemos, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Amén. El profeta Malaquías tuvo que hablar en un tiempo muy difícil. El pueblo se había corrompido en gran manera. La idolatría siempre es la que prevalecía. Y es tremendo mirar la historia del pueblo de Israel, porque diríamos que al pueblo que se le dijo que no tenía que hacerse imagen ni ninguna semejanza, porque Dios le dice, ¿qué viste cuando yo te hablé? ¿Qué viste cuando yo estuve hablando contigo en el monte allí santo? Ninguna figura visteis. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y no te harás imagen ni semejanza, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No tendrás dioses delante de mí. Fueron los primeros mandamientos donde Dios habla acerca de Él. Luego todos los demás mandamientos lo habla acerca del prójimo. Y es lo que primero Israel desobedeció. Entonces, Dios le dice en el capítulo 1, verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ellos conocían acerca de esto porque en un momento ellos pidieron rey. Y Dios le dijo, ¿saben lo que va a hacer vuestro rey con ustedes, con sus hijas, con sus hijos? Sus hijos serán esclavos y sus hijas van a ser dadas en dote. Y él va a tener autoridad sobre sus campos, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre su ganado, sobre sus cosechas. Sin embargo, ellos dijeron, danos un rey como los demás pueblos. Y ellos conocían acerca de esto, por eso Dios le habla en un lenguaje y de un modo que ellos entendían. Por eso cuando habla del Señor, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia absoluta? Esto decía, si yo soy su Kyrios, si yo soy su jefe, si yo soy su amo, ¿dónde está vuestra devoción? ¿Dónde está vuestro sometimiento? Y ellos entendían acerca de esto. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote que menospreciáis mi nombre. Y nosotros cuando leemos esto decimos, bueno, le está hablando acerca de los sacerdotes. El apóstol Pedro dice,
habla acerca de la iglesia, habla del pueblo santo del Señor y dice que somos nación santa, real sacerdocio. O sea, un pueblo de sacerdotes, personas que Dios le va a enseñar para comunicar su ley a los pueblos, para comunicar sus mandamientos, para comunicar su voluntad a todas las personas. Para eso Dios siempre formó un pueblo. A veces cuando leemos esto nosotros queremos sacarnos como diciendo, le está hablando a los sacerdotes. Pero no, somos un pueblo santo, un real sacerdocio. ¿Para quién? Para Dios. Oh sacerdote que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esto me hace acordar a la palabra que hace poquito predicó el pastor Raúl Suárez, como diciendo, ellos no se hacían cargo de sus pensamientos y de lo que ellos maquinaban en sus corazones, pero Dios oía eso. Dios oía los pensamientos que ellos tenían y cómo se estaban extraviando. Entonces decían, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Como diciendo, tú dices que nosotros estamos menospreciando, pero ¿en qué lo estamos haciendo? O sea, ellos querían que Dios les siga diciendo las cosas por intermedio de su profeta. Y Dios le contesta diciendo, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dios tenía una forma de poder recibir las ofrendas y recibir los sacrificios por intermedio de sacrificio de animales. Y Dios veía la conducta del pueblo por intermedio de esos sacrificios, de esas ofrendas. Cuando alguien buscaba lo mejor que tenía en su casa, lo más preciado, lo que estaba guardando para el Señor, y de repente lo llevaba hacia el altar, todo ese recorrido, todo ese cuidado que tenía de las cosas, Dios lo veía. No es que Dios veía simplemente cuando ellos se acercaban al altar. Es como cuando Dios nos dice, ¿cómo preparamos nuestro corazón para nuestra alabanza y nuestra adoración? No nos damos cuenta, pero hay personas que todo el día se están preparando. ¿Por qué? Porque voy a ir a sacrificar alabanza delante de Dios. Y así miraba Dios las ofrendas. Nosotros cuando hablamos acerca de esto, vemos que Dios ve con agrado, dice, la ofrenda de Abel. Pero Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín. Era como, Dios quiere esto, entonces se lo voy a tener que dar. Y Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, pero sí vio con agrado la ofrenda de Abel. Y se agradó de la ofrenda de Abel. Ahora, usted y yo por ahí nos preguntamos, ¿cómo Dios muestra su agrado? Y cómo Dios mostró su menosprecio a la ofrenda de Caín. Y esas cosas por ahí no las tomamos en cuenta, porque no las oímos. No oímos que Dios nos habla acerca de esto. Pero ellos sí lo escucharon. Ellos estaban haciendo las cosas mal y Dios los llama a todos para hablarle acerca de esto. ¿En qué te hemos deshonrado?, dijeron ellos. En que pensás que mi mesa es despreciable. Como diciendo, cualquiera puede presentar cualquier cosa y a su manera. Cualquiera puede presentar un sacrificio inmundo. Cualquiera puede presentar una alabanza inmunda. Cualquiera puede presentar un pan inmundo sobre la mesa y Dios no dice nada. Cuando ofrecéis el animal ciego, miren lo que estaba. El animal tenía que ser sin defecto, cualquiera que sea. Hasta un pobre que no tenía nada podía llevar, como ofrecieron en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando se fue a presentar al sacerdote, 2 palominos. Era la ofrenda más humilde.
Pero Dios no miraba los grandes sacrificios. Por ahí hay personas que iban con becerros engordados y multitudes de sacrificios hacían por toda la familia. Pero Dios miraba el corazón de las personas. En Miqueas, en el capítulo 5, verso 6, dice: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Miqueas capítulo 5, verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, 10,000 arroyos de aceite? De mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Yo le voy a ofrecer mi hijo al Señor, lo más preciado. Gloria a Dios. En el verso 8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios le pedía a su pueblo. Ya Dios le había enseñado por boca del profeta Miqueas. Malaquías le hace recordar lo que ellos estaban haciendo mal. Creían que Dios miraba para otro lado cuando se presentaban las ofrendas. Miraba para otro lado cuando alguien sacrificaba sus holocaustos delante de Dios. Me están presentando un animal ciego. Y como el sacerdote lo sacrificaba y pasaba el sacrificio para ser quemado, era como que Dios no tenía que decir nada. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el animal cojo o enfermo, ¿no es malo? Y dice: preséntalo a tu príncipe, como diciendo, si esto ustedes lo llevan delante de un príncipe, delante de un rey y se lo dan, se lo va a rechazar. Pero como no hay imagen, como no hay ninguna imagen, como no hay una manifestación de Dios aparentemente en los altares del Señor, cualquiera puede llevar cualquier cosa y Dios no dice nada. Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros, de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y ese es el pasaje que yo le hacía recordar a ustedes. Mire lo que dice Dios. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde? Como diciendo, no hay cosa que nosotros no hagamos para Dios que Dios no se dé cuenta que es para Él. Y no lo va a hacer de balde. Dios tiene recompensa para todos aquellos que alumbran la casa del Señor, o hacen algo, o cierran la puerta. Dios no mira para otro lado. Dios sabe cómo recompensar. Nadie nunca sirvió a Dios de balde. El verso 11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. La palabra profanado dice tratar sin el debido respeto. Una cosa que se considera sagrada. Vuelvo a repetir. Dios dice, vosotros me habéis profanado
tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada. No dicen los cristianos, los hijos de Dios, la casa de Dios es sagrada y todo lo que hay dentro de la casa de Dios es sagrado. Y todo lo consagrado al Señor es sagrado. Y mi vida para el Señor es sagrada. Además, dice en el verso 13, estamos leyendo Malaquías capítulo 1, verso 13. Yo quiero que siga la lectura. ¿Amén? Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esto es como decir, teniendo no me lo ofrecéis, teniendo lo mejor no lo hacéis, sabiendo cómo se tiene que hacer, no lo hacen. Ahora pues, oh sacerdotes, capítulo 2, verso 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. Esto es tremendo. Nosotros si lo pasamos en limpio para nosotros, es como si yo me pusiera a predicar y a enseñar teniendo conflicto con Él, conflicto con ellos, conflicto con alguno de ustedes. Y me pongo a predicar aquí como si nada, como si el altar de Dios, la mesa de Dios es despreciable. Como si Dios no tiene que decir nada, como que yo no tengo que arreglar nada para poder estar delante de los sacerdotes de Dios o el pueblo de Dios, o delante de Dios o delante de su palabra. Por eso Dios, cuando enseña a su pueblo, dice, pónganse en cuenta. No traigan una ofrenda delante de mí que no está santificada. Dios nos ha hablado acerca del corazón malo. Y nosotros lo oímos. Y no tenemos en cuenta eso, nuestro corazón por ahí sigue malo como el corazón de ellos y cantamos nuestra alabanza como si Dios lo tuviera que recibir igual. Dios le dijo a su pueblo, yo soy el mismo, yo no cambio. Nosotros creemos que Dios ha cambiado. Pero Él nos dice a nosotros, yo soy el mismo de ayer. Hebreos capítulo 13, verso 8. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar. Conoce perfectamente el corazón. No va a recibir aquello que es ciego. Porque el que abre los ojos es Él. Lo dañado, cuando en vuestras casas, dice,
Él sabe que hay mejores cosas. Como diciendo, Dios sabe que si nosotros queremos arreglar las cosas, las tenemos que arreglar para ofrecerle a Él lo que corresponde con un corazón limpio. En todo momento, cuando Dios dice que nosotros amemos a nuestros hermanos y estemos bien con ellos, es porque la alabanza es para Él. La alabanza es para Él. No simplemente que queda lindo nuestro corazón. La alabanza, la gloria, la honra. No vamos a profanar lo que es de Él. Hasta cuando nos habla acerca de levantar nuestras manos, dice, sin iras ni contienda. ¿Ve? Pero Él lo pide. Si yo lo pediría como hombre, yo diría, mira hermano, no me interesa si ustedes tienen conflicto en su casa con el vecino, con su patrón, con sus hijos. Levante su mano igual, pero yo no escribí esto. Yo no los llamé a ustedes. El que pide esto es Dios, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué? Porque el que levanta manos hacia Él. Dios, lo dañado, es como si yo tuviera cuerdas de guitarra en mi casa y vengo y se ha roto una cuerda hace una semana y vengo y toco con 3 cuerdas totales para Dios. Total está en medio de una batería que está media rota y un teclado que le falta una tecla. Totales para Dios. Capítulo 3, verso 6, fíjese. Malaquías, estamos leyendo ahí, en este libro. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Lo está leyendo? No cambia. Ni va a cambiar. Los ejemplos del Antiguo Testamento dice que fueron sombra de lo que iba a venir. Esto hacía sombra y la persona que hacía esta sombra era Cristo. Amén. No va a cambiar Dios. En Malaquías 2:4, cuando empieza a hablar acerca del sacerdocio y cómo era, nosotros por ahí recordamos lo que es la tribu de Leví, que dio un paso al frente para consagrarse. Y verso 4 en adelante dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Ve? Esto es lo que tiene que suceder con nosotros. Que Dios haga un instrumento para que, como lo hizo con Leví, a muchos hizo apartar de la iniquidad. No burlarse de lo que está mal. En el verso 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Leví da un paso al frente,
para consagrarse delante de Dios, Dios le pide algo que nunca le pidió a ninguna persona. Y Él lo tuvo que hacer para consagrarse y mostró su consagración delante de Dios y delante de todo el pueblo. Luego Dios le pide algo también que no le había pedido a nadie del pueblo, a ninguno. Le pidió que se purificara. Y la purificación para él y toda su tribu era derraparse por completo. Para que exista la diferencia de aquel que había sido apartado para servir a Dios y cumplir con las ordenanzas de Dios. Consagrado, purificado para el servicio. A muchos hizo apartar de la iniquidad. Ese era el propósito de Dios. Mostrar a los suyos y darle a los suyos su palabra y su ley para que la vivan y los demás pregunten por qué esa vida es diferente, por qué ese matrimonio es diferente, por qué esa familia es diferente, por qué ese papá tiene una justicia, tiene una ley diferente. ¿Por qué hablan así? Porque el Dios del cielo y de la tierra le ha dado las leyes en su boca y en su corazón y en su mente para cumplirlas. El reproche de Dios para su pueblo fue: mas vosotros os habéis apartado del camino, y en vez de hacer apartar de la iniquidad, los hicieron tropezar en la ley de Dios. Dios después tiene que explicar a través de otros profetas, a través de otros mensajeros, diciendo que su ley no hace tropezar a nadie, su ley es perfecta, es santa, es justa. En su ley está su amor, no su castigo. En el verso 10, 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Desleales, infieles quiere decir. No honramos, nos deshonramos. Cuando ninguno eligió a su hermano, ninguno de nosotros, ni siquiera hemos elegido nuestra familia. Nadie eligió la familia. Cuando estemos delante de Él, va a decir: nunca elegimos nosotros nacer en esta tierra, fue por decisión de Dios. Fue el plan de Dios, la soberanía de Dios. Ninguno de nosotros decidió venir a la tierra, lo decidió Él. Él decidió nuestra familia, Él decidió nuestros hijos, Él decidió nuestro lugar y Él decidió el día y la hora de nuestro llamado para salvación. Por eso el verso 17 que hemos leído, 2:17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decir: ¿en qué le hemos hecho cansar? ¿Por qué está cansado de nosotros? Sería la expresión natural. ¿Por qué está cansado de nosotros? En que decís que cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dice que Dios le traen algo malo y Dios lo tiene que recibir? Un corazón malo se pone a cantar delante de Dios y Dios mira para otro lado. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que Dios recibe algo que está mal hecho?
Dios se complace de lo malo, pero no se complace de lo bueno. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dice que Dios nunca va a exaltar lo bueno? Que Dios nunca lo va a recibir. Algunos de nosotros piensan, o ellos pensaban, que Dios se va a llevar a los malos a vivir con Él y a los buenos los va a dejar sufriendo. Por lo menos ellos lo pensaban y lo decían. Cualquiera que hace mal agrada a Dios. ¿Dónde está entonces la justicia de Dios? Si Dios es justo, gloria a Dios. Tres 3:13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste: ¿qué hemos hablado en contra tuyo? Yo por ahí quisiera agregar las palabras que nuestro Señor Jesucristo, cuando se le aparece a Saulo, allí en Hechos capítulo 9, donde se le aparece y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estaba persiguiendo a los cristianos. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, estaba hablando mal de los cristianos, estaba torturando a los cristianos, golpeando a los cristianos. Después el Señor Jesús dijo: si le hacen uno a de estos mis elegidos, a mí me lo hacen. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿y en qué hemos hablado en contra de ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. No sabiendo el deleite que es servir a Dios. Sí, seguro que es una gran responsabilidad. Pero si alguno quiere deshacerse de la responsabilidad, tendría que irse a vivir a otro mundo. Si alguien quiere deshacerse, sacarse encima lo que es la responsabilidad que tenemos, vaya a vivir a otro mundo. No a otro lugar, a otro mundo. Porque a nosotros nos está esperando la eternidad. Algunos vida eterna con Él y otros condenación eterna. La eternidad nos espera seguro y los responsables somos nosotros. Si alguno quiere deshacerse de esa responsabilidad, vaya a vivir a otro mundo, porque en este mundo hay dos caminos nomás. Y no lo he marcado yo, ni ninguno de nosotros. Estos dos caminos están marcados por Dios. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿De qué vale sufrir tanto? ¿Qué? ¿Estás sufriendo por las personas? ¿Estás sufriendo por la iglesia? ¿Estás sufriendo por la obra del Señor? ¿Pero de qué te vale? ¿Estás preocupado por eso? Por demás es servir a Dios. ¿Quién gana algo con afligirse? Afligirse por las personas que se pierden, afligirse por el que no quiere, afligirse por aquel que le da lo mismo, afligirse, llorar por él. Si decimos el verso 15, ¿lo está leyendo? Yo quiero que lo lea. Es una palabra, Dios no cambia, su palabra no va a cambiar y esto se va a seguir predicando hasta que nos vayamos de esta tierra. Hoy, mañana y pasado, cada tanto, un hombre de Dios, una mujer de Dios va a agarrar la Biblia y va a estar enseñando estos pasajes. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad.
no son solamente prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Eso es lo que piensan? ¿Eso es lo que pensaban? La Escritura dice, pero los que temían a Dios, hace poquito Dios nos dice, júntese con aquel que de corazón limpio alaba y busca a Dios. No se junte con aquellos que dicen, por demás es servir a Dios, vamos, hagamos esto, hagamos lo otro. Si total, se encubre la mentira, se encubre el error, Dios no hace nada, Dios mira para otro lado. Entonces los que temían a Jehová. La palabra Jehová, cuando habla Jehová de los ejércitos, o habla, la utilizan los profetas, es como decir, el único que puede decir yo soy, el único que puede decir yo existo porque sí. Amén. Ninguno de nosotros puede decir una cosa así, ni el mundo puede decir una cosa así, que existe porque sí, sino que el mundo es sustentado y se sustenta por la palabra de Dios. Job dice que la tierra pende de la nada, pero lo que llama gravedad al hombre, eso, centro de su gravedad, eso es Dios sosteniendo todas las cosas por el poder de su palabra. Cuando Dios quite eso, que eso lo habla Pedro diciendo que los elementos ardientes se fundirán y todo quedará deshecho, es cuando Dios quite eso. Amén. Entonces los que temían a Jehová, hablaran cada uno a su compañero. ¿Y qué dice? Jehová oyó. Amén. No importa si son 2, 3. Dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, si 2 se pusieren de acuerdo en buscar a Dios, orar a Dios. Fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, en el que sirve a Dios y en el que no le sirve. Amén. Ahora decimos nosotros, ¿por qué Dios habla de servicio y de no servir? ¿Saben por qué? Porque Dios habla de gratitud. Dios habla de ser agradecido. Cuando una persona es agradecida por lo que alguien le ha hecho por él, no sabe qué hacer para de alguna manera poder devolverle un poquito de lo que él ha hecho por uno. A veces sucede así cuando una persona hace algo muy lindo por nosotros, nos ha favorecido con algo muy lindo. Yo creo que eso esperan los padres de los hijos. Un padre dedica toda la vida, él le está enseñando a caminar. No camina solo, su padre le está enseñando. Le enseña a hablar porque no sabe hablar. Tiene las facultades para hacerlo, pero alguien le tiene que enseñar. Por eso hay que corresponder a nuestros maestros. Por eso hay que amar a nuestros padres. Hay que devolverle un poquito de lo que ellos
tanto han hecho por nosotros. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Señor? A ellos les decía, los saqué con mano poderosa de tierra de esclavitud. Ninguno podía salir solo. Nadie pudo salir por su propia cuenta. Veían sus hijos nacer en esclavitud, nacer en tiniebla bajo el yugo de Faraón y todo su ejército. Murieron sus padres en esclavitud, nacían sus hijos en esclavitud, morían sus hijos en esclavitud. Nadie podía salir, pero Dios con mano poderosa los sacó. Entonces lo que Dios esperaba en pleno desierto, llevándolos a la tierra de Canaán con cuidado, como quien cuida a un hijo, gratitud, solamente gratitud. Y por gratitud, servicio. Gloria a Dios. En San Lucas vamos a leer un ejemplo. San Lucas capítulo 16. En el verso 19 en adelante muestra una comparación hecha por nuestro Señor Jesucristo, una historia entre un rico y un mendigo. Y el rico dice que sus fiestas, sus manjares eran de continuo, sin hacer caso que a la puerta. Lo tremendo de esta comparación dice que no es algo que el rico ignoraba. A la puerta había un menesteroso, un mendigo. La palabra menesteroso que se utiliza en la Biblia, en la Escritura, lo que Dios utiliza como la palabra menesteroso es pobre, mendigo, una persona con pocas capacidades para su sustento. Y este rico no ignoraba eso. ¿Por qué no ignoraban? Porque los dos eran del pueblo de Dios. Los dos entendían la Escritura. Y él hacía manjares. Y dice que el mendigo deseaba poder comer por lo menos de las migajas que caían de la mesa del mendigo. Pero todo lo contrario. Él estaba a las puertas con los perros y los perros le lamían las llagas y él no los espantaba. Pero la Escritura dice que los dos partieron de esta tierra. A los dos les tocó irse como todas las personas se van de esta tierra, por intermedio de la muerte. Por intermedio de la muerte se van los ricos y se van los pobres. Se van aquellos que tienen mucho estudio y los que nunca han tocado un lápiz ni han pasado por la puerta de un aula de colegio. Pero uno dice que se fue a los brazos de Abraham, allí al paraíso, al descanso. Y el otro se fue al Hades. Se fue a la antesala del infierno para ser atormentado. Ahí se dio cuenta lo mal que había hecho estando en vida entre los vivos. Y por supuesto, se dio cuenta que era un desagradecido. Se dio cuenta de que él no había cumplido con la palabra de Dios, que había tenido en poco la palabra de Dios, como Malaquías le dice
como Dios le dice a través del profeta Malaquías a su pueblo. Y para esto quiero compartir en Deuteronomio, y lo vamos a leer porque quiero que lo lleve quizás señalado o anotado, pero bien oído acerca de esto. Deuteronomio capítulo 15, verso 7 en adelante. Porque son cosas que Dios le había enseñado a su pueblo. Cuando haya en medio de ti menesteroso, le explico la palabra menesteroso, persona que no tiene lo necesario para vivir, o una consecuencia similar, un pobre, indigente, necesitado, mendigo. Jesús dijo, el pobre siempre va a haber entre ustedes. ¿Amén? ¿Está prestando atención? Siempre, siempre. Por eso el reproche que lo hace por intermedio de Malaquías es, haya alimento en mi casa. Dice, pobres entre el pueblo siempre va a haber. Eso lo dijo Jesús. Pero miremos lo que dice acá. Amén. Cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año 7 de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. En el verso 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Quién lo dice? Dios. No cambia, ni va a cambiar. Nosotros cantamos el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mi palabra no va a pasar. Amén. ¿Qué hizo el rico? Tuvo en poco la palabra de Dios. Manjares hacía todos los días que a él le venía a la cabeza y al corazón hacerlo, hacía. Y el otro en la puerta y él no dándole nada. Se dio cuenta por qué había ido a la antesala del infierno y por qué estaba ahí. Y entonces suplicó por sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos hacían lo mismo. Y él sabía que como sus hermanos hacían lo mismo, ellos también iban a ir ahí. Y entonces le dijo, envíalo a Lázaro. Envíalo a Lázaro para que le diga que no sigan con esa conducta, que obedezcan a Dios. Porque si alguno resucita de entre los muertos, ellos le van a hacer caso, se van a dar cuenta. Y entonces Abraham dice que le dijo, a los profetas tienen la palabra de Dios. Si no se dan cuenta por intermedio de la palabra, por más que resucite un muerto y vaya a golpear a su casa, no lo van a creer. Y eso es para todos nosotros, para todos aquellos vivientes. Porque no es por milagros. Por más que se levanten todos los muertos del cementerio y vayan a golpearnos la casa porque han resucitado, ninguno de nosotros va a creer. Dios persuade a su pueblo y persuade a las personas por intermedio de su palabra.
Es su llamado, no es el llamado de la iglesia, no es el llamado de los pastores, no es el llamado de los apóstoles, es el llamado de Dios por intermedio de su palabra a aquellos que van a ser salvos. En esta escritura, después del verso 19 que hemos leído, en el verso 29 dice, Abraham le dijo a Moisés, a los profetas tiene, óiganlos. Amén. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Ahí lo tiene. Amén. Cielo y tierra pasarán, su palabra no va a pasar. El reproche que Dios le hace a su pueblo es que ellos se apartaron de su ley, se apartaron de sus ordenanzas, se apartaron de Él y empezaron a hacer cosas a la manera que ellos querían. Un niño puede presentarse delante de Dios como quiere, como quiere. Puede presentar su alabanza enojado con su papá, enojado con sus hermanos, enojado con su patrón y canta y levanta sus manos como quiere. Un niño lo puede hacer, pero una persona que entiende tiene que arreglar cuentas. A veces decimos, basta con arreglar cuentas delante de Dios. Dios no dice eso. Arréglate con tu hermano. No dice arréglate conmigo, no dice eso. Por eso se agradará a Dios de que si yo tengo plata, que yo vengo ríos de aceite, holocausto, traigo mi becerro y traigo esto y traigo el otro, ¿se agradará a Dios de eso? Cuando nosotros tenemos que explicar acerca de diezmos y ofrendas es como hablar de un gobierno. Vamos a leer el último pasaje, si es posible en esta noche, hablando de que Dios nos ha trasladado a un reino inconmovible. La iglesia no pertenece a este mundo. La iglesia no es sustentada por este mundo. La iglesia no pertenece a ninguna presidencia de este mundo, ni ninguna gobernación de este mundo. Dios es el único rey de este reino. El único soberano. La iglesia es un pensamiento de Dios. Entonces cuando habla de diezmo y ofrenda, habla de la manera que Dios establece su economía por intermedio de los suyos para los suyos. Por eso es el reproche que encontramos acá. La nación toda, dice, me ha robado. Amén. Hablando acerca de eso. A veces preguntamos, ¿de dónde está esto? ¿De dónde está el otro? Pero es lo mismo. Usted está en este mundo y ¿a quién le paga los impuestos? ¿Por qué paga impuestos? ¿Por qué paga patentes? ¿Y a quién se lo da? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios hace una promesa a su pueblo haciendo esto, que si su pueblo obedece, dice, yo reprenderé. Amén. Reprenderé al devorador. No los va a destruir el fruto de vuestra tierra, y el fruto de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios.
En Hebreos otro ejemplo que les quiero mostrar. Hebreos capítulo 11. En el verso 7. Hebreos 11, 7 dice, por la fe, o sea, por lo que creyó, Noé dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Lo que me llama la atención de este pasaje dice, empezó a obedecer a Dios porque su casa se iba a salvar por intermedio de eso. Amén. El reproche que nosotros hemos oído acerca de, por intermedio de Malaquías, dice, por demás, dice, servir a Dios. Para todo es una obra. Por eso habla de la obra de la fe. Si no tiene acción, como nos explicaba nuestro hermano ayer, ni siquiera es fe, no existe. La fe es como una mano que toma lo que la gracia ha preparado para traerlos hacia nosotros. La gracia, el favor inmerecido, proveyó la sustitución. Alguien ocupó nuestro lugar. Por gracia hemos sido salvos por intermedio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros ha hecho nada, solamente hemos creído lo que Dios nos dijo. Lo mismo sucedió con Noé. Dios le dijo algo y él lo creyó. Hazte un arca, y empezó a trabajar. Dice, ¿por qué empezó a trabajar? Para Dios. Pero él creía que en ese trabajo su casa se iba a salvar. Amén. La ignorancia nuestra. Mire cómo el diablo y la carne nos engañan, porque a veces decimos, somos engañados por Satanás, pero Dios nos ha explicado que por el engaño del pecado en nuestra carne, no trabajemos nada para Dios. Volvemos a leer el pasaje. Este pasaje nos va a alentar en nuestras debilidades. Por la fe Noé, cuando fue advertido de estas cosas, acerca de estas cosas, y comenzó a trabajar, a hacer el arca, en que su casa, dice, su familia, se salvase. Amén. Si no por mi locura, mi familia se va a condenar. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Leemos el último pasaje en Malaquías para después tomar otro ejemplo. El libro de Malaquías es algo corto donde nosotros podemos repasar, leer. En el capítulo 4, de ahí de Malaquías dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, ¿vieron que habíamos leído antes? Diciendo, al final, los soberbios son aplaudidos, Dios mira para otro lado,
Bien, los soberbios son prosperados. Los soberbios hacen lo que quieren, los que hacen mal hacen lo que quieren. Dios no dice nada. Dios, ¿dónde está tu justicia? Pero por intermedio del mismo profeta en el capítulo 4 donde nosotros hemos leído, dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará. ¿Quién lo dice? Dios, Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero para aquellos que hablaron con su compañero, no, nosotros vamos a respetar, honrar y temer a Dios. No sé lo que están haciendo los otros. Me duele y me entristece. Pero nosotros vamos a buscar de Dios, vamos a honrar a Dios, vamos a respetar a Dios. Que Dios nos conceda fuerza para hacerlo con el mejor corazón, con la mejor conciencia, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. Aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Que hizo Juan el Bautista? Lo sumergió a todos en arrepentimiento para vida. Amén. Así como Dios nos prepara a través de su palabra. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos más gloria a Dios? Es un libro que vamos a ir a buscar estas palabras todos los días de nuestra vida y no va a cambiar. Dios nos va a decir exactamente las mismas cosas. La aplicación en ese tiempo fue para ellos. Hoy la aplicación de esta escritura es para nosotros. La escritura dice para que no cometamos los mismos errores. Y no perdamos tiempo en nuestro crecimiento. Dios ve nuestro corazón. Amén. Amén. Dios conoce nuestras palabras. Amén. Dios conoce nuestros pensamientos. Amén. Pero también sepamos que de la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley. En Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos capítulo 13. 12 dije, ¿no? 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que ocurran cosas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, esto no lo mueve nadie. Está establecido por Dios. Su reino está establecido por Dios. No puede venir otro reino o otro rey, luchar contra Dios y vencerlo y cambiar las cosas. No. Por eso el reino que nos ha concedido, nos ha otorgado y a donde nosotros fuimos trasladados, dice que es inconmovible. No lo mueve nadie. Eso quiere decir. Amén. No lo mueve nadie. No está sujeto a caprichos de este mundo o de los hombres de este mundo.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Amén? ¿Alguien se da cuenta que fue trasladado por Dios para salvación a un reino donde nadie puede cambiar sus leyes, nadie puede cambiar sus ordenanzas, nadie puede cambiar la mente de Dios? Dios no es un Dios que varía en su razonamiento, es el mismo. No cambia de parecer, no tiene sombra de variación. Un reino inconmovible con un rey inconmovible. Ahora, dice, tengamos gratitud. Cuando alguien se da cuenta, agradece. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para que Él me llamara? No me llamó a mí para ser el rebelde número 32.000. Me llamó a mí para que yo sea el agradecido número 2 millones. Pero agradecido. Tengamos gratitud y mediante ella. Tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios. Agradándole con temor y reverencia. Esto es lo que se hacía con los reyes. Con algunos, reconozco tu soberanía, reconozco que tú eres soberano. Reverencia, temor. Tú eres Dios, tú eres mi creador, tú eres el Señor. Amén. Tú eres la verdad. Tú no te equivocas. Yo soy el equivocado. Gratitud por lo hecho, por lo recibido. En Lucas capítulo 17, estábamos cerquita hace un ratito, en Lucas 17, en el verso 11 en adelante, nuestro Señor Jesucristo iba haciendo milagros, prodigios, maravillas, le salen al encuentro allí 10 hombres leprosos. La lepra en ese tiempo es como el pecado, como el pecado que iba comiendo la carne, le iba sacando la vida y aislando a las personas de a poco. Esto no era de un día para otro. Los que hablan, yo nunca he ido a ningún leprosario. Tengo conocimiento únicamente de la lectura acerca de la lepra. Pero contaba una persona que estuvo en medio de personas leprosas y dice que usted y yo, cualquiera de los que estamos acá, nos daríamos cuenta, pero a la distancia nos daríamos cuenta de que esa persona tiene lepra, por el olor que tiene el cuerpo. Por eso por más que a una persona con lepra usted le quiera comprar las mejores ropas, lo limpiaría, los mejores jabones y le daría y lo vestiría con las mejores ropas, a los 3 segundos esa persona olería de la misma manera que usted lo ha encontrado. Por eso todo aquel que tenía lepra tenía que gritar de lejos y también tenía una insignia sobre su ropa
dando a entender que era leproso. Nadie cruzaba ni cerca de donde ellos vivían. Pero esto era lo que venía siendo el pecado en todas las personas, aislándonos, separándonos de Dios, infectándonos unos a otros. Por eso la Escritura encuentra la palabra adecuada diciendo muertos en delitos y en pecado. Y estos hombres pidieron a grito, sabían de oídas que el Mesías había llegado. Y según las Escrituras, las señales del Mesías era que iba a venir limpiando como jabón de lavadores. Y Jesús, como venimos oyendo, por su palabra, vayan y presenten al sacerdote como está escrito en la ley. Y mientras ellos iban, se dieron cuenta que su lepra había desaparecido. Cuando se dieron cuenta que su lepra había desaparecido, uno de ellos, que era samaritano, no era ni siquiera del pueblo de Dios, se fue corriendo en gratitud a tirarse a los pies del Señor. Yo digo que la falta de gratitud es porque no nos damos cuenta que fuimos limpiados. Que la persona no se da cuenta el olor que tenía cuando estaba en muerte, en tinieblas y de la mano de Satanás llevándolo para todos lados, pastoreándolo a la muerte. Pero cuando uno se da cuenta que fuimos limpiados, que de olor de muerte a olor de vida hemos pasado, que hoy estamos en un reino inconmovible y que no hay diablo ni mundo que nos puede sacar esta salvación tan grande, con gratitud postrémonos delante de aquel que ha sacado nuestra lepra. Es lógico. Nuestro Señor Jesucristo preguntó, ¿no eran 10? ¿No eran 10 los que se dieron cuenta que fueron limpiados? ¿O los otros 9 no se dieron cuenta? ¿Quién fue quien los limpió? El profeta Malaquías nos dijo a nosotros, nos dice a nosotros, siempre que lo leamos, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos aquellos que creían que podían pasar la lengua por el cielo y la tierra y que todo le daba igual a Dios no todo le da igual. Lo único que a Él le satisface, lo que Él hace para satisfacerle a Él. Por eso todas las personas, todos los cristianos, cuando comprenden esto, le dicen a Dios, haz conmigo como tú lo planeaste, Señor. Haz conmigo como tú quieras, a la manera que tú quieras, de la forma que tú quieras, para que ya no viva yo, sino que tu Hijo Jesucristo viva en mí. Por demás es servir a Dios.
No hay quien abra la puerta o cierre la puerta o alumbre en mis atrios que lo haga de balde. Dios no es como los hombres, los patrones malos que uno trabaja y miran para otro lado sin reconocer el trabajo que uno hace. Dios es justo para dar el pago. En aquel día, nosotros vamos a mirar la fila de aquellos que sirvieron a Dios con un corazón sincero. Porque para ellos se ha escrito un libro de memoria. Los que piensan y temen al Señor, piensan en su nombre y con gratitud le sirven. En Hebreos capítulo 6 leemos el último pasaje bíblico. Hebreos capítulo 6, en verso 10, para que todos nos alentemos con el final de esta palabra. Lo tiene Hebreos capítulo 6, verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, y habla de obra y trabajo, para que lo anoten, para que obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, porque a veces creemos, yo trabajo para Dios, pero no trabajo para los hombres. Pero acá dice, sirviendo a los santos y sirviéndoles, aún como diciendo, de continuo. Por eso el verso 11 es la advertencia. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Amén. Porque va a haber galardón. Amén. ¿Lo cree? Amén. Obra y trabajo. A veces es como que lo separamos. Sirviéndole a los santos, ¿sabe cuántas personas dicen yo no sirvo a los hombres? Si alguien no quiere servir a las personas, no podrá servir a Dios jamás. Sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún con gratitud, mediante la gratitud. Gratitud sí a Dios. Él lo ha hecho. Él nos trasladó. Amén. Nos dio preciosas leyes y ordenanzas